Bienvenidos a todos de nuevo, soy Mayalen Lleó, para los que no lo sabéis y para los que ya lo sabéis y estáis ahí siguiéndome, gracias de corazón por seguir ahí. Y hoy el vídeo trata sobre qué monitor utilizo para mi Mac Mini. Lo de comprar un monitor parece una cosa fácil, pero para nada es fácil. Una vez te entras dentro del mundo de los monitores y empiezas a mirar características, que si HD, Full HD, 4K, 2K, es realmente un lío. Luego el RGB, el tanto por ciento que tiene, bueno, mil historias que si tienen altavoces o unos que si otros no. Mil historias que te hacen volverte loca, por lo menos es lo que me pasó a mí cuando me puse a mirar bien un monitor. Y bueno, hoy os cuento un poco mi experiencia, ya que este es el segundo que tuve que comprarme, para que no os pase algo parecido, o por lo menos que os pueda dar unos consejos a la hora de elegir un monitor. Después de vender el iMac que tenía antes y comprarme el Mac Mini, tenía que comprarme un monitor y tenía claro dos cosas. Una, que la pantalla fuera de más de 21 pulgadas, que es lo que tenía anterior en mi iMac, ya que sobre todo lo utilizo para edición de vídeo, para YouTube y otras cosas como diseño gráfico, y tenía claro que quería una pantalla más grande. Y otra cosa, que fuera una relación calidad-precio bien, pero tampoco me quería ir a lo más barato para que, como dice el dicho, lo barato sale caro y que quizá me durara muy poco tiempo o que me fallara enseguida. Así que me fui a por ello. Lo primero que hice fue irme a una tienda típica, por lo menos aquí en España, que hay muchas que tienen productos de informática y de otras cosas tecnológicas, y después de mirar un montón de monitores que habían allí puestos, le dije a un chico: a ver, necesito un monitor. Me dice: vale, ¿para qué lo necesitas? Digo, para edición de vídeo. Y me dice: vale, con este estarás contenta, no sé qué, no sé cuántos, 27 pulgadas, bla, 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 bla. Bueno, yo me fié de él y dije: vale, genial, aquí parece que se ve bien, ¿no? Claro, tenían el típico vídeo de fauna salvaje y tal que salía, que por cierto era el único en el que tenían un vídeo puesto. Los otros veías la pantalla en negro con el precio, cosa que no me parece bien, porque si tú lo que quieres es comprar una imagen, y nunca mejor dicho, lo que necesitas es ver cómo se ve, ¿no? Aparte de que puedas leer el tamaño que tiene, la resolución y todo. Pero bueno, me fié de él y me fui con ese monitor para casa. El monitor era un LG 27 pulgadas. En cuanto a pulgadas, para mí era genial, era perfecto, estaba encantadísima y todo parecía genial. Lo saqué, el color me gustaba, era un plata precioso. Total, lo pongo en el escritorio, le enchufo el Mac y mi sorpresa, digo: ostras, si esto se ve fatal. Y digo: a ver, ¿cómo puede ser? Digo, no puede ser, digo, porque allí se veía genial. Digo, debe ser algo de la configuración. Nada, mirando configuración, mirando todas las cosas y nada, no se veía igual de bien que yo veía mi iMac de 9 años anterior. Digo, a ver, ¿cómo puede ser que estemos en el 2021, que yo me compre un monitor y que no se vea igual de bien que un ordenador de hace tantos años? Pues todo tenía una explicación. Total, tuve que ir, devolverlo, y al final hablé con otros dos chicos que sabían más del tema, les comenté: mira, me ha pasado esto, he comprado esto, lo he tenido que devolver, ¿y por qué se ve mal o peor? Y me dice: a ver, porque tu pantalla del iMac que tenía era un 2K. Y claro, a mí me extrañó, la verdad, porque sí que es verdad que a mí el mundo de la tecnología y tal me gusta bastante y sé del tema, pero tenía desconocimiento total que la pantalla de mi iMac antiguo era un 2K y más de tantos años que tenía. Pues ahí estaba el error. Total, que a partir de ahora tenía que buscarme un monitor que fuera un 2K o hacia arriba, sería un 4K también. La sorpresa fue que les dije: vale, pues ¿qué tenéis aquí? Y me dijeron: es que aquí no tenemos nada de 2K. Y los 4K que tenían subían un precio de 500 euros hacia arriba, y por supuesto lo que no iba a hacer era gastarme casi lo mismo en el monitor que en el ordenador. Digo, a ver, es que no puede ser. Total, ahí empezó mi búsqueda por internet.
empecé a mirar monitores y más monitores y más monitores. Y cuando tenía decidido uno y pensaba, vale, cumple las características, todo lo que yo busco, cuando ya tenía ese decidido, miraba opiniones y patapam. Siempre había alguna mala opinión diciendo que era un monitor muy simple, que era como para hacer teletrabajo y poca cosa más, pero ni para edición de vídeo ni nada. Y digo, a ver, ¿cómo puede ser, por favor? Si es un 4K, por ejemplo, porque ya que estaba pensé, pues mira, pues ya me voy a un 4K, ya que ahora mismo mis vídeos no son en 4K, pero sí que en un futuro mi intención es poderlos editar en 4K. Al final me decidí por un 2K, porque pensé, mira, prefiero comprarme un 2K que sea de buena calidad con el presupuesto que tengo, que tampoco es que fuera mucho, aunque para mí es mucho, ya me entenderéis algunos. Y digo, prefiero comprarme un 2K que me dure muchísimo tiempo, que no un 4K más económico, más sencillo, y que ese 4K me pueda dar problemas el monitor dentro de, imagínate, 6 meses, 1 año o 2 años, porque yo cuando intento comprarme tecnología, mi primera intención es que me dure muchos años, que luego pasan circunstancias y a veces pues vendemos las cosas porque las queremos mejorar y tal, eso es otra cosa, pero en principio tú cuando te compras algo tan caro es para que te dure años. Al final me decidí por este monitor que veis aquí, que es un Dell de 24 pulgadas. Sí que es verdad que 24 pulgadas quizás se me queda algo pequeño, ya que las letras me salen algo pequeñitas y los iconos también. Lo de los iconos lo arreglé rápido, ya que lo bueno que tiene Mac es que puedes hacer de todo, con lo cual los iconos ya los puse a tamaño adecuado. Y en cuanto a las letras, pues más de lo mismo. En cuanto entro en internet simplemente aumento la letra y ya está, no hay ningún problema en ello, y si no me acerco un poco la pantalla. Sí que es verdad que me hubiera gustado haber tenido uno de más pulgadas, pero lo bueno que tiene este monitor es que son 24 pulgadas y que es un monitor hecho para que en un futuro, si quieres, te puedes comprar otro igual y tener las dos pantallas, y a la hora de, por ejemplo, editar vídeo, puedes estar editando el vídeo en una pantalla y en la otra estar viendo a la vez el resultado en grande, y eso sí que se agradecería, porque cuando estás viendo el resultado más pequeño a veces no ves los pequeños errores hasta que lo pones a tamaño completo. En cuanto al monitor, lo primero que noté cuando lo saqué de la caja fue que era un monitor, tenía un buen tacto, no era el típico plástico, sino veías un monitor resistente, un monitor fuerte. Aparte de las muchas opciones que tiene de que puedes girar la pantalla y todas esas cosas, una de las cosas que buscaba es que mirándolo desde aquí o mirándolo desde aquí, yo lo veo igual que si desde arriba o desde abajo, con lo cual hay veces que es lo típico que estás en la silla y cuando llevas muchas horas editando un vídeo te vas tumbando así un poco, ¿no? Porque estás cansado y tal, y no tienes que estar siempre en la misma posición para ver los colores y todo de la misma forma, con lo cual eso para mí era muy importante. También el tema del RGB, que son los colores que sean lo más reales posibles. Este tiene un 99% de RGB, con lo cual para mí era genial. Y un punto a destacar que quizá me hubiera faltado, que llevara unos altavoces. Como el Mac Mini tiene altavoz, de momento me sirve. Si no, los AirPods, y sí que es verdad que en un futuro le quiero poner un par de altavoces o un altavoz inalámbrico, siempre se le puede poner y te lo puedes llevar ahí arriba y abajo, y también lo puedes poner aquí debajo y ya tienes tu altavoz para el ordenador. Si estás buscando un monitor, te recomiendo que mires estas cositas. Algo que también miré bastante es el tema del gasto energético, que como sabéis a día de hoy la luz no para de subir y subir y subir, y es algo también importante. Y sí que muchos monitores que son 4K, 2K y que tienen mucha potencia, sobre todo tienen el gasto energético muy alto. Y este no es que tenga una A+ o un B o un C, pero sí que por lo menos no está abajo del todo de la línea de gasto energético, y quieras o no, pues era algo que también quería valorar bastante. En cuanto recomendaría este monitor, pues sí, por supuesto. La verdad que llevo ya 2 meses utilizándolo y estoy muy contenta. Se ve absolutamente espectacular. Aparte también tiene diferentes conexiones, tiene USB también a los lados. Y como he comentado antes, lo puedes conectar con otro monitor, que para mí eso en un futuro sería genial. También tiene diferentes modos, como el modo juego, modo cálido,
para que tú lo veas a tu gusto. Incluso lo puedes personalizar a tu gusto. Mi intención también con él es poder, por ejemplo, en un futuro conectarle la Nintendo Switch y poder jugar con él también, con lo cual no es solo un monitor de ordenador, sino es mucho más. ¿Para qué personas recomendaría este monitor? Para las personas que buscan un extra de calidad, tampoco los profesionales, pero alguien que está buscando esa calidad y que sobre todo lo necesita, ya sea porque hace diseño, porque hace vídeo o porque necesita muchísima calidad de imagen a la hora de ver vídeo. De esta forma, con este monitor va a tener cubiertas sus necesidades. Si buscáis uno que sea un poquito más grande, la marca Dell, que para mí también era algo que me hizo decantar por él, una marca que a mí me da muchísima confianza y yo sé que voy a tener monitor para años, con lo cual si estáis buscando algo igual pero un poquito más grande, os recomiendo que miréis su página web y allí tienen bastantes monitores y más grandes. Por supuesto, a mí ni me patrocina Dell ni me patrocina nadie más, ya lo sabéis, todo esto sale de mi bolsillo, pero sí que es verdad que cuando algo me gusta os lo recomiendo, igual que cuando pruebo algo que no me gusta, pues también os lo comento. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nada, chicos, nos vemos pronto.